Bien, saludos, bienvenido a este nuevo ciclo de conferencia. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es el diagnóstico radiológico en traumatismo cerrado de abdomen. El objetivo principal de esta conferencia es que podamos identificar los métodos de imágenes más sensibles y específicos a usar en trauma cerrado de abdomen. Esto ya nosotros lo hemos visto en otras ocasiones. Cuando vamos a elegir un método de estudio, tenemos que valorar la disponibilidad, que es la capacidad que tiene un método para detectar lo que estamos buscando, la especificidad, que es la certeza de lo que estamos buscando es eso, el costo y los riesgos que puede tener ese método de estudio que estamos eligiendo. Los accidentes de tránsito constituyen la tercera causa de muerte en el mundo, solamente superada por enfermedades cardiovasculares y cáncer. 15% de los accidentes van a tener traumas abdominales de los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito constituyen la primera causa de muerte en menores de 45 años y los traumas abdominales constituyen un 10% de las muertes por trauma. Entonces, nosotros tenemos que valorar cuando hay trauma cerrado de abdomen, la cavidad abdominal en busca de hallazgos que nos puedan, que puedan dar al traste con la vida del paciente si nosotros no hacemos el diagnóstico. En la anatomía externa del abdomen, nosotros vamos a ver la región tóraco-abdominal, que generalmente va a estar compuesta por varios cuadrantes. Esa región tóraco-abdominal generalmente a nivel de línea media, epigástrico, a nivel de epigastrio, o a nivel subsifoidea, debajo del apéndice sifoidea, del esternón, generalmente no será útil para detectar lesiones como el derrame pericárdico. También vamos a ver a ambos lados lo que serían ambos hipocondrios, tanto derecho como izquierdo, ambos flancos a nivel de la región por debajo del hipocondrio y región lumbar, la región pélvica y la región glútea. Entonces, en eso generalmente la anatomía abdominal la vamos a dividir en eso. La pelvis ósea es el órgano que más se afecta en trauma cerrado de abdomen. La pelvis ósea, luego seguida del vaso, el hígado, los riñones, intestino delgado, páncreas, vías biliares y sistema excretor renal. En orden de frecuencia, estos son los órganos se van a afectar y que nosotros generalmente vamos a tener que ponerle cuidado. En este cuadro nosotros hacemos una comparación de lo que serían los traumas cerrados y los traumas penetrantes, ¿no? Los traumas penetrantes son aquellos que están causados por heridas de armas de fuego, heridas de armas blancas, cuchillo y cualquier objeto punzocortante. Si vemos comparativamente, el hígado se afecta en los traumas cerrados un 35% y solo un 29% en los traumas penetrantes. El vaso es el órgano más afectado en los traumas cerrados con un 42%. Está por encima del hígado, ya que el hígado es protegido en parte por la parrilla costal, pero el vaso generalmente está más expuesto, por lo que cuando hay un trauma cerrado de abdomen es de los órganos que debemos ponerle cuidado y hacer una pesquisa en busca de lesiones. En los traumas penetrantes, el vaso, al contrario, solamente se afecta un 7.6%. El intestino delgado, 3.4% en traumas cerrados, sin embargo, tiene 60% en los traumas penetrantes. El colon, 1.3, trauma cerrado, 42.6 en trauma penetrante. El estómago, 0.02 en los traumas cerrados y 17.3 en trauma penetrante. El páncreas, 0.02 también y 6% en trauma penetrante. Las estructuras vasculares, los vasos, las arterias que están a nivel abdominal, en los traumas cerrados solamente se afectan un 3%, mientras en los traumas penetrantes van a tener un 24.6%. El riñón 2.7 en trauma cerrado, 10.0 en trauma penetrante. La vejiga 3.2 en trauma cerrado, 7.3 en trauma penetrante.
y el diafragma 5.3 en los traumas cerrados y 10.0 en traumas penetrantes. El protocolo anterior, que tenía un rol específico para nosotros identificar lesiones en trauma cerrado de abdomen, comenzábamos haciendo primero radiografía de tórax, luego sonografía, luego tomografía y por último resonancia magnética. Pero el protocolo actual comienza con la sonografía como método de lesión para los pacientes con trauma cerrado de abdomen debido a lo fácil de manejo, el bajo coste que tiene, el tiempo rápido con que se puede hacer y que tú puedes valorar el paciente en salas de urgencia a través de los sonógrafos portátiles y otras facilidades que vamos a ver. Luego sigue la tomografía computarizada, luego la resonancia magnética y por último entonces la radiografía de tórax en lo que es el protocolo actual. El trauma abdominal, hay una indicación que últimamente está muy en boga, sobre todo los cirujanos y los emergenciólogos, que es el ECOFAX o la sonografía rápida abdominal, que en pacientes con trauma cerrado penetrante, buscando la detención de líquido libre en la cavidad abdominal o propiamente la lesión en uno de los órganos diana, generalmente puede hacerse en minutos al mismo tiempo que el paciente está recibiendo los soportes básicos, al mismo tiempo que le están canalizando, que le están tomando la presión. En ese mismo instante podríamos estar viendo si hay líquido libre o sangre, como es un secundario a trauma, a nivel de la cavidad abdominal. Y los avances que hemos tenido en la medicina, sobre todo en la radiología y en las imágenes, nos permite que los transductores vienen con cable y que usted puede insertar en un puerto USB y ahí usted puede utilizar el celular inteligente como pantalla para usted valorar los órganos abdominales. También hay otros celulares que vienen con frecuencia para usted conectarse a través de Wi-Fi o wireless, usted conectarse a una señal y entonces o a su celular y utilizando entonces como pantalla, la pantalla de también podemos valorar lo que es las lesiones a nivel de los órganos abdominales. Entonces, el ECOFAX abdominal tiene una sensibilidad de un 86 a un 96% y en los últimos años se ha popularizado mucho la utilización del protocolo FACS abdominal para nosotros buscar lesiones a nivel de los órganos y líquido libre a nivel de la cavidad en 6 puntos específicos. Estos puntos son el cuadrante superior derecho para detectar líquido en la fosa hepatorrenal, que es el espacio que está entre el riñón derecho y el hígado, también llamado espacio de Morrison. El cuadrante inferior derecho para detectar líquido en la corredera paracólica derecha o la gotiera paracólica. El cuadrante superior izquierdo para detectar líquido a nivel periesplénico o en el espacio espleno-renal que está entre el riñón izquierdo y el vaso. El cuadrante inferior izquierdo para detectar líquido en la corredera paracólica izquierda. La zona pélvica para descartar líquido en el fondo de saco de Douglas y la región subsifoidea para detectar un posible derrame pericárdico. Generalmente estos son los 6 puntos básicos abdominales donde nosotros nos vamos a centralizar el ECOFAX abdominal o la sonografía FACS abdominal para nosotros entonces valorar daño a nivel de estas regiones. Aquí vemos cómo se va a poner el transductor a nivel de reborde costal derecho para nosotros identificar líquido en el espacio de Morrison o el espacio que está entre el vaso, entre el riñón derecho y el hígado, perdón. Entonces aquí vemos un espacio de Morrison totalmente libre de líquido. En la imagen de la derecha podemos ver que está señalando la flecha una hipoecogenicidad correspondiente al líquido, en este caso sangre, que separa el hígado del riñón derecho. Entonces ese espacio de Morrison, esa presencia de líquido en el espacio de Morrison ya nos advierte de que ese paciente debe ser sometido o debe ser llevado a quirófano, porque de acuerdo a la cuantificación de los espacios que tengan positivo, ahorita vamos a hablar
de un cuadrito que nos dice la cantidad de líquido aproximado que tiene el paciente. Aquí vemos otro paciente con líquido a nivel del espacio de Morrison. Vemos cómo se ve la hipoecogenicidad en una vista ya con un zoom un poquito más ampliada. También en el espacio espleno-renal, el espacio que está entre el riñón izquierdo y el vaso, podemos ver si hay líquido. En esta imagen superior vemos que está libre, que no hay nada. Aquí podemos valorar que hay una separación de lo que sería el espacio con una hipoecogenicidad correspondiente a líquido o a sangre entre el vaso que vemos aquí y el riñón izquierdo. Aquí hay un hallazgo también que nosotros podemos ver que está por detrás del diafragma. Esto es el diafragma que viene aquí y vemos una imagen hipoecogénica correspondiente al líquido a nivel de la pleura, que en condiciones normales hubiese sido una efusión pleural, pero en este caso podía ser un derrame secundario al trauma. En este caso podía ser un líquido hemático a nivel de la cavidad pleural o secundario a este trauma. Entonces también podemos ver este líquido libre o sangre a nivel de la cavidad pleural. Aquí vemos líquido libre en la corredera paracólica. Podemos observar la hipoconicidad. Miren cómo están las asas flotando en el líquido. Esto es gráfica. Aquí vemos líquido libre también en la corredera paracólica. En este paciente, después de hacer una laparotomía exploratoria, se descubrió que había un hematoma retroperitoneal y que el líquido en sí no estaba libre. Aquí vemos diferentes tipos de líquidos. Aquí lo vemos entre el hígado y el riñón derecho. Vemos cómo separa la fascia y cómo se ve la hipoecogenicidad correspondiente. Aquí también podemos ver en un corte transversal cómo se ve el líquido. Aquí vemos líquido a nivel del suelo pélvico. Podemos observar la vejiga con pequeña cantidad de orina, sin embargo, abundante líquido alrededor de lo que es la vejiga, y vemos las asas intestinales. Aquí podemos ver lo que es la región subsifoidea, por debajo del apéndice sifoidea, donde podemos ver el corazón con sus 4 cámaras y podemos ver la imagen hipoecogénica correspondiente a un derrame pericárdico secundario a trauma. Aquí podemos valorar otro corte sonográfico donde vemos una imagen hipoecogénica correspondiente a una contusión a nivel hepático. Aquí podemos ver también una hipoecogenicidad correspondiente a una contusión hepática secundaria a trauma. Aquí vemos zona hipoecogénica secundaria a trauma con área de hiperecogenicidad correspondiente a sangrado, a una contusión hemática o hemorrágica a nivel del parénquima hepático. Aquí podemos ver lo que es la presencia de líquido que está a nivel subcapsular. Esto es importante porque muchas veces nosotros no vemos el líquido libre a nivel de los espacios antes mencionados, pero el paciente tiene cambios posturales, el paciente está teniendo mareo cuando se para, el paciente está teniendo disminución del hematócrito en los controles que se le hace. Entonces hay que chequear la cápsula tanto del hígado como en el vaso, porque el hematoma puede estar subcapsular y podría acumular grandes litros o cantidades o litros de sangre ahí, que generalmente van a producir una disminución de la volemia. Aquí vemos líquido libre en un paciente con un trauma del vaso y vemos líquido libre alrededor en el espacio perirrenal. Posterior y anterior vemos líquido libre en un paciente secundario a trauma esplénico, trauma del vaso. Podemos ver la contusión y vemos un hematoma por encima de lo que es la vejiga. Miren la vejiga, y aquí vemos las imágenes hipoecogénicas correspondientes a un hematoma a nivel de pared secundario a trauma. La localización de sangre va a tener, nos va a dar una orientación en base a los espacios que nosotros tengamos positivos.
Cuando tenemos de 1 a 2 espacios, decimos que la cantidad de sangre es leve y tiene menos de 250 mililitros o 250 cc. Cuando tenemos de 3 a 4 espacios, decimos que es moderada, y esto ya nos hace pensar en que hay entre 2.500 y 500 cc de sangre. Cuando hay más de 4 espacios, entonces ya hablamos de que es grave, y ahí hablamos de que tiene más de 500 cc. Hay que tomar en cuenta de que cuando hay 2 espacios, uno en el suelo pélvico y otro en la cavidad abdominal, cuando esos espacios están en diferentes cavidades, entonces nosotros podríamos hablar de que hay más de 500 cc, porque deben haber en el suelo pélvico, en el fondo de saco, 300 cc de líquido o más para que pase el líquido a uno de los espacios, ya sea Morrison o esplenorenal. Entonces, cuando sospechamos de trauma a nivel de pelvis y encontramos mucho líquido en el espacio de Douglas, el fondo de saco de Douglas o en el suelo pélvico, y encontramos en un espacio a nivel abdominal, ya ahí pensamos en que hay más de 500 cc o 500 mililitros de sangre. La tomografía también tiene una alta sensibilidad, 92 a 98%, pero la tomografía computarizada va a depender mucho de la estabilización del paciente, que el paciente no se esté moviendo, o sea que necesitamos una cooperación. El costo es diferente, no todos los centros tienen tomógrafo. El uso de contraste, algunas veces estos pacientes necesitamos ponerle contraste vía oral y vía intravenosa, pero para usted ponerle contraste, como son nefrotóxicos, usted tiene que tener una prueba previa de función renal para ver cómo está la urea y la creatinina, y algunas veces eso se toma su tiempo. Hay que ver si el paciente si es femenina la paciente, hay que ver que no esté embarazada, porque entonces le daríamos radiaciones, y ya todos conocemos los daños que producen las radiaciones en el embarazo, y el tiempo también. Muchas veces estos pacientes, si tú lo mandas a la sala de rayos X, probablemente el paciente, si está perdiendo sangre considerable, y el paciente te puede hacer un shot hipovolémico y se muera en unos minutos en lo que llega a sala de urgencia, a sala de rayos X, perdón. Entonces, por eso es una de las limitantes que tiene la tomografía. Tenemos algunos cortes tomográficos donde podemos ver imagen hipoecogénica o hipodensa, perdón, que es tomografía, imágenes hipodensas que están rodeando tanto el hígado como el vaso. Este es el vaso, todo esto es líquido que lo está rodeando. Miren aquí también líquido rodeando el vaso. Entonces ya aquí hablamos de líquido libre o sangre en la cavidad. Aquí podemos valorar un poco más adelante la presencia de gas extraluminal, la presencia de gas fuera de las asas intestinales. Es en el caso cuando hay trauma de vísceras huecas, esto puede producirse por perforación o por la salida de aire desde las cavidades gastrointestinales, las cavidades intestinales, y que por lo general lo vamos a ver a nivel del hipocondrio derecho o a nivel subdiafragmático derecho, y que se conoce como aire libre subdiafragmático o neumoperitoneo. Aquí también podemos valorar lo que es el trauma ya a nivel de lo que es el lóbulo hepático derecho. Entonces, los compartimentos intraabdominales pueden ser mejor valorados por la tomografía. Acuérdense que la tomografía lo que mira son cortes. La tomografía, y precisamente tomografía lo que significa eso: tomo, corte, grafía, estudio a través de corte, y esto nos permite ver lesiones por muy pequeñas que sean. Aquí vemos líquido libre a nivel del hígado, es esta imagen hipodensa que se ve aquí. Aquí vemos el vaso con unas lesiones hiperdensas y una hipodensidad correspondiente a edema, y esto es un pequeño sangrado que tiene a nivel esplénico por una contusión. Aquí también podemos valorar lo que sería una contusión tanto esplénica como hepática. Vemos la hipodensidad a nivel del lóbulo hepático derecho, y aquí vemos
de forma difusa a nivel del vaso cómo se ve la imagen hipodensa correspondiente a trauma. Aquí podemos observar lo que es una lesión a nivel del lóbulo hepático derecho. Podemos observar entonces con los asteriscos, podemos observar la hipodensidad correspondiente al líquido que está rodeando al hígado. Aquí también podemos ver abundante líquido rodeando al vaso, que es este que está por aquí. Lo que hablábamos ahorita del neumoperitoneo, la presencia de aire a nivel de la cavidad, aire a nivel de las paredes de las asas intestinales, ya sean delgadas o gruesas, también puede ser valorada con mucha fiabilidad por la tomografía computarizada en los casos de perforación de las vísceras. Perforación de las vísceras, vamos a encontrar este signo de aire libre fuera de las asas intestinales y también a nivel de las paredes intestinales. Aquí podemos ver lo que sería otra lesión o una contusión también con aire a nivel de las paredes intestinales. Miren el aire cómo se ve rechazado a nivel de las paredes intestinales. Aquí podemos observar una imagen hipodensa a nivel del riñón izquierdo. Recuerden que cuando usted está ante un estudio de tomografía o de cualquier estudio de rayos X, usted está viendo al paciente desde los pies hacia la cabeza, de frente. Y todo lo que le queda, cuando usted está de frente al estudio, todo lo que le queda en su mano derecha es izquierda del paciente y todo lo que le queda a su mano izquierda es derecha del paciente. Entonces aquí hay una contusión con un pequeño hematoma subcapsular a nivel del riñón izquierdo. Podemos observar lo que es la presencia de líquido libre a nivel perirrenal. Miren todo esto, es líquido libre, como está bordeando todo el riñón izquierdo. Aquí podemos valorar lo que es una lesión a nivel pancreático. Aquí vemos el hígado, esto es parte de la vesícula, y aquí vemos una lesión hipodensa a nivel del cuerpo del páncreas. Tiene un poquito de líquido a nivel, no, aquí no se ve el líquido, no podemos valorar líquido aquí, el espacio de Morrison está libre, también el espacio esplenorenal. Los rayos X, entonces, se han limitado para lo que son los traumas penetrantes para valorar el neumoperitoneo o el aire libre a nivel de la cavidad abdominal. También para ver las lesiones del diafragma con la elevación de un hemidiafragma. Un diafragma generalmente podíamos valorar la lesión diafragmática por lo que es esta densidad que vamos a ver aquí o esta radiolucidez correspondiente a aire de este lado. Del lado derecho no puede haber aire. Del lado izquierdo siempre vamos a encontrar un poquito de aire por debajo del diafragma porque ahí está el estómago, la cámara gástrica que va a tener aire. Entonces, en el lado derecho no puede haber aire, a menos que haya una condición o una variante anatómica que nosotros conocemos como chilaiditiis, que es la interposición de asas intestinales entre el diafragma y el hígado. Esos pacientes con chilaiditiis pueden tener aire libre a nivel subdiafragmático derecho, pero si no hay esta condición o variante anatómica, entonces ya tenemos que hablar de que es una perforación intestinal y que esto es aire libre a nivel de la cavidad abdominal o neumoperitoneo, como nosotros conocemos. Y vemos lo que es la radiografía también es útil. Acuérdense que decíamos que en los traumas cerrados la pelvis ósea era uno de los órganos que más se afectaba. Aquí podemos ver la radiografía de pelvis donde muestra una fractura de las ramas descendentes del pubis derecho. Mira cómo se ve roto. Aquí vemos en este corte que a nivel de la cavidad coxofemoral también se ve pérdida de la continuidad correspondiente a una fractura, y aquí vemos también parte de la vértebra sacra derecha, cómo se ve roto. Entonces, la radiografía, cuando sospechamos de daños a nivel de la pelvis ósea, la radiografía es el método
de elección. La resonancia magnética, por su alto costo y difícil disponibilidad en todos los centros, está relegada a su utilización en el paciente traumatizado, pero nos es muy útil en las pruebas ante la sospecha de lesiones diafragmáticas. Esto es lo más importante, una foto de nuestro monumento, del cual nosotros vivimos orgullosos, tanto los santiagueros como los que no son de Santiago, y es parte de los monumentos que tenemos en el país y que nos recuerdan la gesta de la restauración. Esperamos que ustedes le saquen provecho a esta conferencia y que ustedes puedan tener pendiente que cuando hay trauma cerrado de abdomen, la rapidez con la que nosotros le mandamos a hacer un método de estudio o actuemos podría salvar la vida del paciente. Muchas gracias.